tenemos un recorrido por algunas situaciones de vacunación en el embarazo, eh, anotando sobre todo enfermedades que son frecuentes para nosotros, pero otras que a veces olvidamos con cierto tipo de pacientes y digamos eso no es perdonable. Ustedes saben que las inmunizaciones pueden ser pasivas o pueden ser activas. La vacunación se define como un evento de inmunización pasiva, en la cual usted coloca un microorganismo de cualquier forma modificado de alguna manera y espera que el cuerpo produzca anticuerpos, así como hay inmunizaciones activas, que es ya colocar en la paciente directamente anticuerpos para prevenir procesos infecciosos en ciertas enfermedades, sobre todo algunas de ellas virales. Esta clasificación de las vacunas es simplemente para recordar que nosotros podemos tener vacunas atenuadas, ¿sí? Podemos tener vacunas inactivadas, y esas inactivadas, que son la gran mayoría, pueden ser de células enteras, polisacáridos, proteínas conjugadas incluso, o de proteínas de superficie, como en el caso del meningococo. Dentro de las atenuadas, ustedes van a encontrar la mayoría de las víricas, en las cuales está el sarampión, la rubeola, la parotiditis, la varicela, el rotavirus, la de fiebre amarilla y la vacuna de la gripe, que de hecho está en este momento en experimentación para ver si se aprueba en embarazadas o no. Es decir, es una de las vacunas que está pendiente por autorizar. Dentro de las que están inactivadas están las demás. Entre esas inactivadas está la de polio, hepatitis A y rabia, que son las que tienen que ver más con nosotros, y la de hepatitis B recombinante, que es una con la cual nosotros nos hemos vacunado, asimismo como la del papilomavirus humano, ¿sí? En las víricas. En las de polisacáridos inactivadas está la de neumococo de 23 serotipos, la de meningococo, la de proteínas purificadas, que es la que aplicamos generalmente en embarazo, que es la difteria, tétanos y tosferina celular, que esta es la de PTA que se aplica después de la semana 26, que es de proteínas purificadas, o sea que es bastante inocua en términos de el riesgo para el embarazo. De entrada, ustedes ven que, por ejemplo, ninguna de estas atenuadas víricas que están atenuadas se puede aplicar en embarazo, digamos en principio, excepto la de fiebre amarilla en casos excepcionales, en casos que vamos a comentar ahora, pero el resto de las atenuadas, sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, esas no se aplican en embarazo, no están autorizadas para aplicación en embarazo. Pero el resto de esas inactivadas, la gran mayoría sí podemos en un momento dado aplicarlas, tanto neumococo como meningococo, como el tétanos, difteria, tosferina, hemófilus, neumococo de 10 y 3 serotipos, que es la conjugada, y la de meningococo, que también se puede aplicar en un momento dado en caso de epidemias, hay que vacunar a las pacientes. Entonces, aquí hay estos dos grupos, digamos, bastante grandes de las atenuadas y las inactivadas entre las bacterianas y las víricas. Entonces, estas de virus atenuadas, como les decía, suelen ser generalmente más reactógenas. Por esa razón en embarazo pues no se sabe su efecto. Sin embargo, es bueno decir que en el mundo hay muchísimos casos, ya millones de casos de pacientes que se han vacunado accidentalmente con, por ejemplo, con triple viral, con MMR, y pues realmente los embarazos hasta ahora no hay ningún reporte que nos haya dicho que el feto se había afectado directamente involucrado con la vacuna. Eso es digamos, es un riesgo teórico, pero con ese riesgo teórico así, solo con eso se evita vacunar las embarazadas. En cambio, las vacunas inactivadas, que son la mayoría de vacunas que veíamos ahora, pues generalmente como tienen incapacidad de replicarse en el huésped, son más seguras para administrar en las embarazadas. Bueno, el objetivo básicamente de la vacunación durante el embarazo es proteger a la mujer contra infecciones, pero además de eso, protege al feto en desarrollo de lactante por el paso transplacentario, sobre todo de inmunoglobulinas IgG, que dentro de estos tipos de IgG, sobre todo la IgG tipo 4, pasa la barrera placentaria con mayor facilidad, o también la función
de secretora que tiene la hemoglobina A, que es otro modo de defenderse en mucosas, también es inducida a veces por estas vacunas. Entonces, de esa manera, nosotros podemos proteger al feto, ¿cierto? Cuando usted coloca una vacuna, en este caso para el embarazo, uno de los ejemplos es la DPTA, ¿sí? Que se aplica en la semana 26, ¿cierto? Esa vacuna generalmente va a despertar unos niveles maternos mucho mayores de lo que pudieran darse en los semestres anteriores, en los trimestres anteriores, y alcanza, cuando usted coloca una vacuna de estas que despierta una inmunización activa en la mamá, es una inmunización pasiva, pero despierta una producción de anticuerpos activa en la madre. Generalmente, si usted coloca esa vacuna 4 semanas antes, con eso a veces es suficiente para despertar esta reactividad y estos niveles maternos para que pasen al feto y puedan cubrirlo sin ningún problema. Entonces, si ustedes les preguntan, la DTPA, por ejemplo, que se aplica en semana 26, si la paciente no ha llegado y le llega a las 36 semanas, usted debe aplicar la vacuna en ese momento para no tener la oportunidad de protección que puede darle al feto posteriormente, porque ese es el objetivo de esa vacuna, definitivamente. Entonces, esa ventana de tiempo es importante que la entiendan. Ya si usted coloca la vacuna en el último mes del embarazo, pues puede tener un efecto, pero realmente la tasa de cubrimiento no es adecuada y muchas veces ese feto con esa vacuna pues no va a ser suficiente y tocará vacunar a la paciente, digamos, después del parto para que ese bebé no tenga exposición de su madre ni de su padre en términos de, por ejemplo, ese DPTA, eso sobre todo la Bordetella pertussis. La historia de vacunas en embarazadas comienza hace mucho tiempo, o sea, prácticamente desde la década del 50 y 60 se comenzó a aplicar el toxoide tetánico, ¿cierto? Porque hasta ese momento ninguna embarazada se incluía en ensayos de vacunas y no había documentación acerca del efecto en embarazadas. Después de 1993, la FDA revocó esta decisión y hoy en día las embarazadas también hacen parte de esos estudios porque pues, es una población que estuvo excluida y por eso no sabemos muchas cosas en términos del embarazo, pero eso afortunadamente se revocó. En términos generales, les decía, las vacunas que contienen virus vivos atenuados no se consideran seguras debido a un riesgo teórico, pero como les decía, hasta ahora en el mundo no ha habido ningún reporte hasta ahora, por ejemplo, de efecto de la rubeola o el sarampión o de las paperas en un defecto congénito como tal. La seguridad de las vacunas pues se ha evaluado, digamos, en muchos estudios, en metaanálisis contra varicela, contra rubeola y otro tipo de vacunas. Generalmente no se ha encontrado ningún efecto deleterio, por ejemplo, en las embarazadas, ¿sí? En términos de aborto, pues tampoco es estadísticamente significativa el encuentro. Tal vez cuando se aplica, digamos, en primer trimestre del embarazo, hay un riesgo, digamos, teórico en algunas vacunas. Esto se ha evaluado es porque se han comparado poblaciones en las cuales se aplica vacuna y en otras poblaciones no. Se supo en un momento dado, por ejemplo, para la viruela, la vacuna que se aplicó de la viruela, pues esta vacuna, si se aplicaba en embarazo, por ejemplo, estuvo asociada con la presencia de abortos, pero no así la rubeola, no se encontró ninguna asociación. Eh, Aquí la vacuna nuevamente para la viruela, demostrando, digamos, una asociación positiva, pero la vacuna contra rubeola y otro tipo de vacunas, por ejemplo, de la polio, sin ningún efecto para para esta causa. Entonces, en conclusión, los efectos adversos, por ejemplo, de las vacunas parecen ser pequeñas, ¿cierto? Y se pueden aplicar, digamos, con seguridad en embarazo, las que están indicadas. Y en las pacientes a las cuales se les aplique vacuna de manera inadvertida, esas pacientes tienen que tener un seguimiento y unos protocolos especiales. Por ejemplo, en el caso de rubeola, hay que hacerle ecografía de talla a la paciente, hay que hacerle seguimiento al bebé. Cuando el bebé nace, hay que hacerle pruebas para rubeola, a ver si en algún momento dado hay una seroconversión.
en la mamá y puede encontrarse el feto también con alguna respuesta contra la rubeola, caso en el cual demostraría un proceso infeccioso, pero eso hasta ahora en el mundo, como les decía, no ha sucedido. En Colombia, lo que se indica en el esquema de vacunación de las gestantes es esto. Hay que vacunar a todas las gestantes, ¿sí? A partir de la semana 14 con influenza. Hay que poner DTPA a celular, es decir, que tenga tétanos, difteria y tosferina celular a partir de la semana 26 de embarazo. Por eso le decía que es a partir de la semana 26. Si la señora llega a la semana 28, 30, 32, 34, 36, pues usted debería colocarle vacuna en ese momento y no negarle la vacuna por el hecho de que llega después de la semana 26. Y esto a veces nos ocurre en nuestro medio, pero es un absurdo, es decir, eso no puede pasar. La influenza tiene un problema y es que en embarazo nos causa mucho efecto. Recuerden que la neumonía por influenza en las embarazadas tiene un pronóstico bastante malo porque muchas pacientes de estas terminan muy graves y pueden llegar a ingresar a una unidad de cuidado intensivo. Por eso vacunarlas contra influenza es algo muy importante para prevenir un desenlace mórbido en esta paciente. Y en los efectos fetales hay mayor riesgo de las embarazadas de parto pretérmino, de bajo peso al nacer, de tener bebés pequeños para la gestacional o una muerte fetal. ¿Sí? En el primer trimestre, si una paciente hace una influenza, tiene mayor riesgo de labio leporino, de defectos del tubo neural, y estos dos están relacionados es con el aumento de la temperatura, al igual que la hidrocefalia y los defectos cardíacos. Entonces, miren el impacto que usted puede tener en esa paciente con vacunarla, digamos, a tiempo. Tenemos dos vacunas en el momento para influenza, ¿sí? Y estas dos vacunas, digamos, están disponibles en el mercado. La vacuna con que más se está, digamos, trabajando en este momento es esta vacuna, que es la influenza inactivada trivalente o cuatrivalente, ¿sí? Y en menor proporción la influenza viva atenuada, que es esta, la IP, que es de aplicación nasal. Nosotros esta vacuna generalmente no la tenemos disponible en nuestro medio, tenemos esta vacuna que es la vacuna parenteral, que es con la que vacunamos la mayoría de nuestras pacientes. La eficacia de la vacuna de la influenza es reducción del 63%. Miren que es una reducción importante. Es decir, aunque usted vacune a la paciente, hay que decirle a la población que más o menos un 37% de las pacientes pueden tener influenza, pero esa influenza va a ser una influenza de todas maneras atenuada. No va a ser el cuadro, digamos, complejo, severo en la paciente. Así la paciente haga influenza, va a ser una influenza mucho más benigna. Y puede también disminuirse en las tasas de enfermedades respiratorias con fiebres en bebés y madres respectivamente. Por ejemplo, en el caso de que la paciente esté ya en su proceso de puerperio, pues digamos que hasta ese momento también va a estar actualizada la prevención. Este es un estudio, pero digamos que esto es para básicamente demostrar que esa vacuna contra influenza en todas las temporadas, es decir, si uno la aplica en cualquier momento del año, puede tener una reducción del 40%, en el mejor de los casos del 59%, pero definitivamente sí reduce bastante estos efectos que ustedes ven acá. La reducción, miren como en este estudio, que fue un estudio grandísimo, que se hizo con casi 700,000 pacientes, se redujo claramente el parto pretérmino antes de las 37 semanas, antes de las 32 también, y mostró un efecto, digamos, débil en el bajo peso al nacer, ¿cierto? Y después, pues estadísticamente no fue significativo en los otros parámetros, pero tiene un impacto positivo en parto prematuro y en bajo peso al nacer. TDP, la TDPA, que es la bordetela pertusada celular, pues obviamente esa vacuna va a depender el toxoide tetánico y diftérico, que es la TD, de la vacunación previa de la paciente. Recuerden que un adulto normal necesita 5 dosis en su vida para ya, digamos, que se pueda decir que está protegido,
y que tenga defensas contra el tétano en cualquier situación. Pero el esquema de la embarazada va a depender mucho de cómo llegue la paciente al embarazo. Digamos que en el peor de los casos, el peor espectro es llegar sin ninguna vacuna. Si una paciente llega sin ninguna vacuna, pues hay que iniciar el esquema de vacunación para llegar a las 5 dosis, que ya vamos a ver cómo se hace en esa paciente. Pero, por ejemplo, en embarazo, esa paciente tendría que recibir por lo menos las 3 primeras dosis, la dosis inicial, la dosis al mes, la dosis de los 6 meses, para hacer el esquema de vacunación, digamos, acelerado, para que se completen todas las dosis. Y la TDAP, como les decía, pues esta es a partir de la semana 26. Entonces miren lo que pasaría en caso de que una paciente no tenga entre 10 y los 49 años una vacuna de toxoide tetánico y diftérico. Se necesitan 5 dosis, una dosis inicial, una dosis al mes a los 6 meses, una dosis al año de la tercera dosis y la segunda dosis al año de la cuarta dosis. Y se debe hacer un refuerzo cada 10 años. Entonces, este es el esquema completo en caso de que una paciente nunca haya recibido vacunación contra toxoide tetánico diftérico. Por eso en el embarazo se coloca o se aplica en una paciente que ya tenga esquema previo, que en Colombia todo el mundo lo tiene. Por eso se debe aplicar al menos una sola dosis si la paciente no ha recibido en las últimas 5 años, no ha recibido toxoide tetánico diftérico, la TD. En los últimos 5 años se le aplica una dosis después de la semana 14 y se le aplica la otra dosis de DTPA a la semana 26, que también tiene toxoide. Entonces, solamente con esas dos vacunas, usted ya queda completo en una paciente que tenga en sus últimos 5 años, pues al menos una aplicación de toxoide tetánico y diftérico. Este es una aproximación de lo que les acabo de decir. Si la paciente tiene, digamos, una vacunación anterior en los últimos 5 años, al menos 3 dosis de vacuna de toxoide tetánico, debe recibir solamente una dosis de TDAP, idealmente a las 27 o las 36 semanas. Es decir, si una paciente en los últimos 5 años tiene al menos una vacuna, usted en ese embarazo pudiera aplicarle a esa paciente solamente la TDAP en la semana 20, a partir de la semana 26, y ya con eso, digamos, tiene suficiente protección para al menos lo que corresponde al embarazo. Si en caso, por ejemplo, esto sí se menciona en el Colegio Americano, si usted tiene una paciente en embarazo y tiene una herida, digamos que es una herida de riesgo, ¿cierto? Se recomienda aplicar una dosis adicional de toxoide si lleva más de 5 años de la última dosis aplicada. En ese caso, se debe hacer, digamos, como un refuerzo si la paciente tiene más de 5 años de su última dosis. En las pacientes que tengan vacunación, como les decía ahora, una vacunación de menos de 3 dosis o una vacunación incompleta en el momento de la captación, ¿sí? Después de 4 semanas de captar a esa paciente, se le debe dar la dosis inicial, ¿sí? Dosis inicial en el momento cero. 4 semanas después se debe dar otra dosis y a los 6 meses se le puede dar la otra dosis. Entonces, uno completaría, por ejemplo, una embarazada que no tiene nada, lo que les decía ahora, por mínimo 3 dosis en esa paciente, arrancando al mes y a los 6 meses, para poder iniciar una cobertura rápida contra el tétano. ¿Para qué aplica uno toxoide tetánico y diftérico en embarazo? Es decir, no solamente es para cubrir la embarazada, ¿sí? Se debe aplicar esto es para prevenir el tétano neonatal, ¿sí? Que todavía en el país tenemos casos de tétano neonatal y no se ha podido erradicar del todo. Eso, digamos, es muy grave porque el tétano neonatal es una vergüenza y no podríamos, en ese caso, erradicarlo si todo el mundo no completa los esquemas. Es decir, las embarazadas al menos. Por eso es tan importante que ustedes incidan en que si una embarazada en los últimos 5 años no ha recibido vacuna o no sabe si alguna vez en su vida la hayan vacunado, pues inicien el esquema en esa paciente, que no va a pasar absolutamente nada.
Miren que lo que les decía ahora, la TDAP, si usted no la administra en embarazo, se debe administrar inmediatamente después del parto a pacientes que no le han recibido. La protección del recién nacido comienza 2 semanas después. Entonces no pierdan la ventana de oportunidad. Si esa paciente no recibió TDAP en embarazo, vacúnenla en el puerperio. Y vacunen, ese es un mensaje importante, cuando un bebé está en casa, hay que preguntarle a esas mamás con quién más vive, porque las personas con las que viven hay que vacunarlos con TDAP para prevenir la tosferina. Esto es básicamente lo que les había dicho de la seguridad de la TDAP. La seguridad de la TDAP es bastante buena, es bastante alta. Generalmente los estudios que han evaluado, digamos, los efectos que veíamos en la influenza, no se ha encontrado nada en términos de aumentar los riesgos perinatales para esas mamás. Entonces, estas vacunas son las que uno coloca en embarazo: influenza, toxoide tetánico y la TDAP, que es lo que normalmente hacemos, con la salvedad que les decía ahora que el toxoide depende de la vacunación previa que tiene la paciente. Pero hay algunas situaciones especiales en las cuales ustedes deben estar sensibilizados a colocar esas vacunas en cierto tipo de pacientes. Miren, si usted tiene una embarazada, ¿sí? Que tiene alguna de estas condiciones, uno debería cubrir a esa paciente con neumococo si también en los últimos 5 años no ha recibido vacuna, ¿cierto? Sea la vacuna antineumocócica conjugada o sea la neumocócica polisacárida que viene para 23 serotipos, ¿cierto? Es, digamos, un poco más completa que el Prevenar que teníamos antes, que tiene solamente 13. Pero si usted tiene una paciente que tiene un trastorno por consumo de alcohol, una enfermedad cardíaca crónica, una enfermedad pulmonar crónica, una enfermedad crónica del hígado, diabetes mellitus, mire que estas pacientes, por ejemplo, es muy frecuente que las tengamos en embarazo y nadie las vacuna. Es decir, esas pacientes con diabetes mellitus que son sobre todo insulino requirientes, esa paciente hay que vacunarla. Esas pacientes que las tenemos todos los días por ahí paseando por nuestro medio, las pacientes con drepanocitosis, tampoco las vacunan y esas pacientes son de muy alto riesgo para hacer sepsis por encapsulados, entre esos el neumococo. La paciente que es consumidora pesada pues de cigarrillo, la paciente que tiene un cáncer, la paciente que tiene una infección por VIH, que estas pacientes también relativamente las vemos en nuestro medio, la paciente con inmunosupresión iatrogénica, que es las pacientes que generalmente son, por ejemplo, reumáticas y están tomando inmunomoduladores, o la paciente que está recibiendo esteroides de manera crónica, la paciente que tiene un trasplante de órgano sólido, la enfermedad renal crónica, la asplenia funcional o anatómica. Esas pacientes deberían recibir vacuna contra el neumococo, ¿sí? Eh, la seguridad de las vacunas contra el neumococo hace que nosotros no la apliquemos en primer trimestre. Generalmente se recomiendan que se apliquen en segundo y tercer trimestre del embarazo. La vacuna de meningococo generalmente se aplica en el contexto de que haya, por ejemplo, una epidemia, ¿sí? O cuando la paciente va a viajar a zonas que son de alta prevalencia de infección por meningococo. Generalmente las pacientes más a riesgo de meningococo son las que tienen deficiencia de complemento o si se están utilizando medicamentos inhibidores del complemento. La paciente que tiene asplenia anatómica y funcional, incluida la anemia de células falciformes, las pacientes con VIH y las pacientes que viajan o son residentes, digamos, en los países que decíamos ahora de alta prevalencia. Tenemos dos vacunas, tenemos una conjugada y otra de polisacáridos. Generalmente esta de polisacáridos es la que normalmente se aplica en el embarazo, ¿cierto? Se puede aplicar cualquiera de las dos, pero la que más se aplica es esta. Y no existen contraindicaciones. Generalmente son eficaces y seguras en la gestación, pero después del primer trimestre del embarazo. Entonces llevamos meningococo, neumococo y ahora hemófilos influenza, ¿sí?
que normalmente los niños que comenzaron a recibir más o menos después del 2014, que se comenzó a vacunar en el esquema de vacunación del país, a incluir hemófilos influenza, ya todos esos niños hoy en día que son, eh, ya tienen más de 8 años, 9 años, pues no van a tener problemas esa población, esa cohorte para esta enfermedad. Pero si usted tiene un paciente que vuelve y juega, miren, la anemia de células falciformes prácticamente es la principal que ameritaría vacunarla con las tres, o las pacientes con leucemia o VIH, que también juega para las otras dos, o las pacientes esplenectomizadas. Esta vacuna contra hemófilos influenza, si se va a aplicar, generalmente se sugiere aplicar durante el tercer trimestre del embarazo, pero hoy en día eso ha cambiado un poco y se ha venido trayendo esta vacuna hacia el segundo trimestre del embarazo, la de hemófilos. Las vacunas, estas otras vacunas, como la hepatitis A, por ejemplo, ¿sí? Que ya se tienen vacunas recombinantes, se debe hacer, digamos, vacunación porque es altamente infectante en pacientes que tengan viajes internacionales planeados, el uso de sustancias inyectables o no inyectables, por ejemplo, los pacientes farmacodependientes, en la práctica sexual oroanal, por ejemplo, en riesgo laboral de infección, contacto cercano con un adoptado internacional o personas sin hogar, y el antecedente de personas con enfermedades hepáticas crónicas o VIH. En estos casos, se prefiere que esas personas estén vacunadas, ¿cierto? Contra hepatitis B, que tenemos 3 opciones para aplicación. Pero en este grupo, generalmente es de alto riesgo la infección, por lo cual se benefician de colocar esta vacuna. En términos de inmunización pasiva, que lo pueden hacer ustedes cuando un paciente, por ejemplo, les llega y ha estado expuesto a una condición de riesgo, ¿cierto? Se le puede aplicar inmunoglobulina directamente a esa paciente, y puede disminuir la incidencia de hepatitis en más del 90%. Generalmente se aplica a pacientes que nunca han recibido vacuna contra la hepatitis A, y es importante que ustedes sepan que esto existe porque es el primer camino de prevención hacia una paciente que le pueden evitar a ustedes una infección. Por ejemplo, en viajeros con mayor riesgo de transmisión de la hepatitis A, después de recibir, digamos, vacuna, por ejemplo, una epidemia o una pandemia, como han sucedido a veces en maremotos o terremotos, donde se aumenta el riesgo de hepatitis A, y con el primer caso que exista ya la diseminación es demasiado rápida. La hemoglobina en esos casos sirve en pacientes que hayan recibido vacunación previa, o en individuos con enfermedad hepática crónica, o en individuos inmunocomprometidos capaz de generar una respuesta inmune adecuada a la vacuna. Es decir, tienen una herramienta muy importante de inmunización pasiva para los pacientes que están a riesgo de infectarse. Se les puede aplicar esto para evitar que la hepatitis se replique y llegue a producir enfermedades. Las dosis varían un poco dependiendo de lo que uno quiera cubrir. Si usted está en una zona, por ejemplo, donde pues, quiere cubrir o el paciente va a estar expuesto menos de un mes, la dosis puede ser 0.1 mililitro por kilo. Pero si usted va a estar más tiempo, la idea es subir a 0.2 mililitros por kilo, ¿sí? Y si está más tiempo en ese sitio, es decir, mayor a 2 meses, lo ideal es que usted repita una dosis de 0.2 mililitros por kilo cada 2 meses durante la exposición de riesgo. Esto funciona mucho, por ejemplo, para el personal de salud que va a zonas de rescate, a zonas, digamos, de catástrofes, sobre todo cuando esas catástrofes han sido mediadas por agua, ¿sí? Porque la hepatitis B es altamente infectante y se puede transmitir rápidamente en la población. En la hepatitis B, digamos, hay una ventana de oportunidad similar a la hepatitis A. Por ejemplo, podemos aplicar en esa paciente vacunas recombinantes
en casos de que la paciente se vea expuesta a riesgo. Entonces, en las embarazadas que están completando serie de vacunas iniciadas antes de la concepción y en pacientes embarazadas no vacunadas y no infectadas que tienen un alto riesgo de contraer hepatitis B. O sea, tienen las dos opciones. La que está vacunada pero no ha terminado su esquema, lo puede terminar en embarazo, pero la que no ha sido vacunada y que tiene un alto riesgo de adquirir hepatitis B en embarazo, o estas otras personas que están con enfermedad crónica del hígado, enfermos por VIH, infección por hepatitis B crónica, el uso de drogas inyectables, el riesgo sexual de hepatitis B. Por ejemplo, a veces recibimos pacientes nuestras que son asaltadas o abusadas y de pronto la paciente no tiene esquema de contra hepatitis. Esa paciente puede beneficiarse de comenzar a vacunarla inmediatamente, o los pacientes que están con falla renal en diálisis o prediálisis. La vacuna en pacientes que tengan esquema de vacunación previo, se debe advertir que la idea es aplicar una vacuna inicial al mes y a los 6 meses. Entonces, asimismo, se puede conservar el esquema y terminarlo durante el embarazo. Ofrece un 90% de seroconversión. Y en este lado, donde las pacientes no tienen, digamos, vacunación, pues esa vacunación hay que iniciarla, se puede iniciar, sobre todo en este grupo de riesgo, iniciar el embarazo para proteger a la paciente contra un proceso infeccioso que les va muy mal. Bueno, de COVID-19 no me voy a detener. Ustedes saben que la idea es vacunar a la paciente durante su embarazo o previo a su embarazo. Ahorita ya que ha bajado un poco la pandemia, muchas de las pacientes que estuvieron embarazadas en la pandemia recibieron vacuna contra COVID. Ustedes lo vieron, los esquemas que generalmente aplicó Pfizer o aplicó Moderna, que fueron las más aplicadas. Fiebre amarilla es una vacuna que es importante, pero cuando se tiene una exposición de riesgo alta. Por eso les decía al principio, de las vivas atenuadas, tal vez la fiebre amarilla es la excepción, ¿sí? Porque es una vacuna que tiene una efectividad alta a los 10 años, por eso no se aplica antes. Se debe dar una dosis de refuerzo. Si la paciente tiene una dosis, se aplica solamente en refuerzos para poblaciones de pacientes con afecciones al momento de la dosis inicial que pueden limitar la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, si la paciente recibió la primera dosis estando en embarazo, generalmente se recomienda un refuerzo, pero en el resto de pacientes no, ¿sí? Esta vacuna se debe aplicar a pacientes que están a riesgo o en condiciones de pandemia o de epidemia, o si la paciente va a viajar a una zona de alto riesgo de fiebre amarilla, y ojalá se debe aplicar en tercer trimestre del embarazo. De fiebre tifoidea solamente se aplica a pacientes que viajan a zonas afectadas en ese momento por fiebre tifoidea, ¿sí? No más. Y caemos a la rabia. La rabia es una vacuna que la tenemos en nuestro medio. Es inactivada, es de virus inactivados. Su tecnología se pasa por células diploides humanas, y hay vacuna también purificada de células de embriones de pollo. Generalmente lo importante es que si hay una exposición a la rabia en esos pacientes, en un grupo de pacientes que son susceptibles, ¿cierto? Como por ejemplo veterinarios o viajeros internacionales que van a zonas donde la rabia es endémica, ¿sí? Sobre todo si van a recibir, digamos, tardíamente la asistencia médica. Esos pacientes deben recibir, por ejemplo, vacuna intramuscular el día 0 o primera dosis el día 0 y el día 7, ¿sí? Es distinto, por ejemplo, antes de exponerse a la rabia, se coloca la vacuna estos 2 días, ¿sí?
pero el paciente que ya se sometió a rabia, es decir, está expuesto a rabia porque tuvo una mordedura, sea de perro o sea de, por ejemplo, otro tipo de felino, esta paciente, si no es vacunada previamente, hay que aplicarle las dos cosas, la inmunoglobulina, es decir, inmunización pasiva contra la rabia, 20 unidades por kilo de peso corporal, y vacunarlo, ¿sí? Con una dosis intramuscular de 1 mililitro los días 3, 7 y 14. Es decir, esos 3 días, usted le coloca 1 centímetro a la paciente de la vacuna para poder protegerla y además le hace inmunización pasiva, pasiva y activa. El paciente que previamente ha sido vacunado, usted no necesita ponerle inmunoglobulina cuando se expone la rabia. Lo que sí necesita es vacunarlo, pero le hace una vacunación solamente de una dosis a los días 0, es decir, el inicial, y al día 3. No más. Recuerden que el que no está vacunado recibe vacuna los días 0, 3, 7 y 14. Es decir, son 4 vacunas. Las vacunas que están contraindicadas en embarazo son estas: triple viral, varicela, papilomavirus. Usted puede vacunar a la paciente en la etapa preconcepcional. Si ella, por ejemplo, tiene una IgG de rubéola negativa, la idea es que usted la vacune y le diga a la paciente que después de 4 semanas ya puede embarazarse, no antes. Lo mismo la vacuna de varicela. Si la paciente no ha sido expuesta a varicela, antes de que se embarace, vacúnela y a las 4 semanas usted puede en esa paciente permitirle embarazarse. Lo mismo que la vacuna de papilomavirus. ¿Qué se viene en el futuro? Pues se está trabajando una vacuna de viral para tratar de disminuir las infecciones asociadas al síndrome viral respiratorio, que es el de la gripa generalmente. Esta vacuna está en una fase de estudio 3, ¿sí? Para mirar si es evaluable o no es evaluable y aplicable en embarazadas. Generalmente ustedes ven acá, el estudio ha sido bueno en el sentido de disminuir una brecha, un margen importante con respecto al placebo en esos casos. Pero esto está, digamos, todavía por verse, a ver cuánto es el grado de protección ya en términos poblacionales. Hay una vacuna trabajándose del estreptococo del grupo B, ¿sí? Que ya se hizo en África un ensayo clínico abierto multicéntrico de fase 2 y se desarrolló una vacuna hexavalente que está en este momento en evaluación. Pero hasta hoy no existe vacuna, pues que uno pueda decir una vacuna contra el estreptococo, no hay. Entonces, digamos que la historia de las vacunas en las pacientes en embarazo arrancan desde un antes, un durante y un después. El antes es la etapa preconcepcional en donde ustedes las pueden vacunar contra cualquier cosa. El durante, que es el embarazo, que vieron cuántas vacunas se pueden aplicar de las víricas y las bacterianas, que son un montón. Y está el después, que es una ventana de oportunidad para que usted vacune su gestante si no ha recibido vacunas previo al embarazo o no tiene un esquema completo de vacunación, que eso es otra cosa. Entonces pueden vacunarla ustedes en ese momento. Algunas de esas vacunas, la vacuna antigripal que les decía que todavía no la tenemos en medio, la vacuna frente a la tosferina, ¿sí? Las vacunas contraindicadas de virus vivos atenuados que no se deben aplicar, VPH que no se debe aplicar, las vacunas inactivadas, incluidas las de ARN mensajero del COVID, se pueden administrar en cualquier momento durante el embarazo. Después del embarazo, hay una cosa importante con las vacunas, es sobre todo con la fiebre amarilla. Sí, porque en lactantes menores de 9 meses de edad hay que suspender la lactancia si la paciente se vacuna. Y debe extraer la leche durante 2 semanas y después reanimar la lactancia. Es decir, si a ustedes les toca aplicar una vacuna contra fiebre amarilla,
la paciente le va a preguntar, bueno, ¿y qué hago con mi hijo? ¿Lo lacto o no lo lacto? La idea es que, claro, usted debe esperar que transcurra el evento 2 semanas y si nada grave ha pasado, pues usted la puede reportar ya por los medios naturales. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles. Me cuentan si hay alguna pregunta hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta, es que tengo una pequeña confusión Sí, entre la TDAP y el toxoide, ¿son diferentes? sí, pues digamos que cuando usted habla uno habla en embarazo TD, la TD es la que vos aplicás, que es toxoide tetánico y diftérico solamente, ¿sí? Que es un toxoide, es decir, no es el virus, sino es un derivado de ese virus. En cambio, la TDAP tiene toxoide tetánico, diftérico y bordetella pertussis, pero acelular. Entonces tiene las tres. Entonces, por eso les decía que si usted tiene una paciente en los últimos 5 años y dice, no, pues que yo tuve un hijo hace 2 años y me vacunaron contra toxoide tetánico y me pusieron la TDAP. Entonces esa paciente ya recibió en el embarazo pasado, hace 2 años, 2 dosis de toxoide tetánico. Entonces, ¿usted para qué le aplica pues una TD nuevamente? Aplíquele solamente en ese embarazo una TDAP que tiene toxoide tetánico otra vez, pero además de eso tiene el diftérico involucrado. No sé si soy claro. Como que ahí lo de bordetela sería lo que faltaría. Claro, es que la bordetela está en el TDAP, o sea, en la que uno aplica en la semana 26 o a partir de la semana 26, ahí está el de bordetela pertussis celular. Pero la de que es solo TD es adicional también a la TDAP. Claro, es que la TD que tú aplicas, que es toxoide tetánico y diftérico, la debes aplicar si la paciente en 5 años usted no ha recibido ninguna vacuna. Es decir, si la paciente le dice, bueno, yo soy una primigestante, y en los últimos 5 años usted le pregunta si ha recibido vacuna contra el tétano y ella le dice no, pues esa paciente se beneficia de que usted después de la semana 14 le ponga una dosis de TD y ya en la semana 26 le ponga TDAP. Ah, listo, profe, listo, ya entendí, listo. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? En términos generales, lo importante es que ustedes sepan cuál se pone y no se pone. En caso, por ejemplo, de enfrentarse a un caso de rabia, por ejemplo, sepan que pues si el paciente no está vacunado, tienen que aplicarle inmunoglobulina y vacuna, ¿cierto? Y si está vacunado, pues hay que aplicarle dosis adicionales a ese paciente, generalmente 2 dosis adicionales. Pero si no está vacunado, nunca ha sido vacunado contra la rabia y tiene una exposición pues de alto riesgo, hay que ponerle inmunoglobulina y 4 dosis pues de la vacuna adicionalmente. Eso es. ¿No hay más preguntas? Bueno, muchachos, entonces buena noche. Que descansen. Muchísimas